arte en Nueva York está por todos lados. Hola, soy Vivian. Nací en Guatemala, pero vivo aquí en Nueva York. Suscríbanse a este canal y yo los llevo a la zona de arte en Nueva York. Siempre ha habido un lugar para el arte. Siempre de alguna manera u otra. Y siempre la arquitectura estaba, como siempre fue mi bagaje cultural, digamos. Una arquitectura entendida desde la expresión. Acá en Estados Unidos se trabaja mucho más con la materialización y de acuerdo a códigos y a guías de ciertas agencias, pero la arquitectura para mí más que nada es una expresión. Cuando tengo lugar para esa expresión, es que salen algunos edificios que están diseñados enteramente por mí. Muchas veces es simplemente la materialización de una idea que otro arrancó. Pero siempre hay como un lugarcito, ¿no? Una terraza abierta, como tengo en el de Brooklyn. Yo les puse la baranda, es una baranda de vidrio, para que cuando uno está sentado, uno tenga toda la vista de New York sin barrera. Y se ve todo Brooklyn y New York. Ese es como, tomo dos colores que por ahí no tienen nada que ver, como tierra cruda, ultramar, y entonces los empiezo a combinar con violeta y como que me da una paleta mucho más grande que lo que es la paleta realmente del tubito de pintura, ¿no? Antes de empezar a pintar es como me pongo acá y hago como todas estas pruebas con los acrílicos. Empiezo a pensar de qué manera voy a pintar diferentes expresiones con el pincel. Y este es un cuaderno que está dedicado a eso. Tiene las marquitas acá afuera, están acá y acá. Trazo las líneas, entonces siempre me queda parejito esa cuestión de orden. Para mí esto es el juego que yo hago con los colores. Tengo algunos colores que yo ya sé, los he trabajado y acá salen nuevos colores, pero por ejemplo la mezcla entre azul ultramar y el raw umber, que es tierra de Umbria, es como que ya sé lo que voy a encontrar acá, pero no obstante eso después le voy agregando otras cosas. Uno se engancha creo con un color y después agarra otros porque le van apareciendo los colores. Acá está como los colores primarios, que son azul, rojo y amarillo, y entonces están todos los colores que van entre medio, ¿no? Entre el rojo y el azul hay un azul violeta, después un violeta y después un rojo violeta. Cuando vos a un azul le pones un naranja al lado, es como que contrasta. Digamos, mira acá, el azul y el naranja que tiene rojo está bien contrastado. La ciudad aparece de diferentes maneras en las cosas que yo hago. Tiene que ver con la representación y de cómo hacer los sketches que hago, que también están en la website mía. Entonces tengo así como estas variantes en los esquemas de la ciudad. Y una cosa que yo me he dedicado mucho al uso de las texturas. Yo trabajo con algunos materiales que tienen que ver con la construcción. Estas son las mallas que se ponen entre dos placas de yeso. Estos son fibras naturales. Esto es donde vienen los aguacates. Y los sisal. Inicialmente es así de grueso, pero cuando uno lo desenrosca está hecho por infinidad de fibras. Este es otro material que uso mucho ahora, que es cuando uno se quiebra una pata, se lo envuelve con este yeso, que lo mojan y adquiere la textura de la superficie donde están. Cartón corrugado, que es lo que viene como de embalaje. En la oficina cada vez que van a tirar algo, me dicen, ¿te interesa guardarte esto? Porque yo soy el que junta todas estas porquerías, entre comillas, ¿no? Basado en eso, yo armo una textura que tiene que ver con estos dibujos que mostré antes. Lo pinto todo de blanco, con la pintura la más barata, un sintético blanco. Y entonces sobre eso es que empiezo a trabajar con los colores y con cosas que fui pensando en aquellos sketches que mostraba en un principio. Esto es cartón corrugado, esto es el hilo sisal, mallas. Otras veces son como una ciudad vista de arriba, enfrente del mar, con diferentes tipos de accidente costero. Esta es una textura especial que la estudié, Hide Glue, que es
algo que se usaba para pegar la madera. Se le agrega mármol en polvo. Mezclo estas dos cosas. Le tiro calor. Eso se infla y entonces quedan estas cosas así. Simplemente edificios en el espacio, pero siempre el tema central ahí es la ciudad. Estos son toda una serie de cuadros que hice para mis hijos y últimamente he estado trabajando en estos. Aparecen texturas que tienen que ver con el yeso, con las fibras naturales, con el cartón corrugado, la ciudad como más gris, el cemento y cosas que apelan más al lenguaje de la ciudad. Esto hace unos meses ya que estoy trabajando porque es un layer arriba del otro y arriba del otro, entonces se empieza como a ver una bruma y que se entiende que detrás de esa bruma hay una ciudad, ¿no? Como que cada material empieza a tener su particular forma de experimentar, entonces eso hace que cada material uno le encuentre la forma en que expresa lo que uno quiere. Creo que los que tenemos esta posibilidad de poder expresar y de hacer cosas, tenemos como una doble cuestión, que es la responsabilidad de transmitir esto y hacer cosas. Uno tiene que hacer.